Muy buenas tardes para todos. Gracias para iniciar con este espacio. Agradezco infinitamente al equipo de Tallera por la oportunidad, por poder participar, poder aportar y compartir un poquito de lo que sé, de lo que hago, de lo que vengo también recorriendo y aprendiendo en todo este camino como emprendedor, como creativo y como compositor. Denme un segundo, por favor. Por acá yo les comparto pantalla e iniciamos. Ahí estamos viendo, ¿verdad? Sí, Súper. Listo. Como les mencionaba, mi nombre es Miguel Ángel Restrepo Flores. Tengo 25 años, soy comunicador social periodista de la UPB. Además de ser comunicador social periodista, emprendí mi carrera como artista, compositor, creativo y musical hace aproximadamente ya 6, 7 años. Y digamos que ha sido un camino súper lindo, súper bonito, súper valioso y súper enriquecedor, porque me ha permitido conectar lo que aprendí desde mi profesión con respecto a mi pasión y mi vocación, que es la música. Y precisamente la charla que les quiero compartir el día de hoy se titula Emprende tus ideas para hacer que las cosas pasen. Estas tres preguntas de quién soy, qué hago y cómo lo hago, más allá de servirme de guía para presentarme, también nos va a servir muchísimo para conectar con el siguiente slide, que será marca personal, ¿cierto? Entonces, ¿quién soy? Como les mencionaba, Miguel Ángel Restrepo es un joven artista de Medellín, de profesión comunicador social y periodista, que encontró en la música una forma de decir, de hablar, de expresarse. Yo creo que todos en este mundo tenemos algo por decir y lo que hacemos en nuestro día a día es la forma más clara de comunicar precisamente eso, lo que decimos, lo que somos y lo que aspiramos a llegar a ser. El que hago, eh, además de escribir y expresar historias a través de canciones, entendí la importancia de dimensionar eh, no solamente el hablarlo, sino el cómo voy a expresarlo. Y esas tres preguntas de quién soy, qué hago y cómo lo hago se conectan directamente con eso, de tu marca personal. Yo creo que en este camino de ser emprendedor es muy viable y casi que obligatorio el que seamos los toderos, que nos ocupemos de áreas que quizás no son como nuestro fuerte, pero aún así básicamente el camino nos lo exige, pero que en medio de la competencia, en medio de tantas cosas de las que nos tenemos que hacer cargo y tener súper presente en el radar, yo creo que la forma más viable de diferenciarnos del resto es crear una marca personal que deje una huella en el otro y que, valga la redundancia, marque un antes y un después en la experiencia con nuestros clientes, con nuestros públicos y con nuestra audiencia. Finalizando esta conversación, yo les quiero compartir un insumo, un entregable, que son básicamente 5 preguntas claves que nos van a ayudar muchísimo a aterrizar lo que tú eres como marca, tus objetivos, su público, tu audiencia, y sé que esto nos va a servir un montón como para empezar a construir ese camino desde cero. La importancia de definir la comunidad de tu marca. Eh, Más allá de saber quién me va a comprar o cuál es mi nicho, es importante que alrededor de la marca personal que construyamos desde tu emprendimiento, desde tu empresa, se genere una comunidad rentable, por supuesto, pero que esa comunidad no solamente se genere pues una relación transaccional de plata, costo, servicio, producto, sino que también a través de lo que somos, de lo que hacemos y de lo que decimos y el cómo lo decimos, a esa comunidad podamos impactarla, generarle valor, aportarle, inspirarla y movilizarla.
Yo creería que esos 5 aspectos de impactar, generar valor, aportar, inspirar y movilizar son claves a la hora de crear una audiencia y una comunidad en torno a tu marca que te permita precisamente eso, generar una marca que conecte con el propósito tuyo como emprendedor, como empresario, con respecto a las personas que no solamente te siguen y te compran, sino que también te crean, que eso es súper valioso. Hay que hacer que las cosas pasen. Básicamente, eso es una frase muy coloquial, muy simple, pero también para mí muy concisa y muy concreta, porque no es para nada, digámoslo así, fortuito que un emprendedor, como lo decía en un principio, tenga que hacer como de todo y tenga que ocuparse de todo. Y esto, porque lo he conversado como con algunos colegas, algunos panas, algunos amigos, digamos así como un tema de timidez, de miedo, de vergüenza, de ser literalmente un equipo, una sola persona. Pero es importante también como recibir con amor, con cariño, con gratitud todo lo que hacemos y hacemos que las cosas se den. Pero es precisamente por eso, porque es importante que desde un inicio se busque la forma, la estrategia, el camino y se crean las oportunidades, no simplemente esperar que nuestro trabajo, pues es súper válido que nuestro trabajo pues de una u otra forma atraiga las oportunidades, pero también yo soy partícipe de que de las oportunidades simplemente no llegan, yo tengo sí o sí que hacer que las cosas pasen creándolas, tocando puertas, y si no las puertas no se abren, entonces yo mismo voy a crear mis propias puertas, voy a crear mis propias oportunidades con los recursos y con lo que tengo. Por acá yo les quiero compartir una frase súper hermosa que conecta muchísimo con lo que yo soy, con lo que yo hago en el día a día, y es que la creatividad es un acto de fe, porque para crear primero hay que creer. Cuando el camino se vuelve como tan solitario en medio de todo de toda esta bruma, de producto de toda la angustia, de preocuparse por las ventas, por la parte operativa, por la parte estratégica, por los contenidos, por las redes sociales, por los clientes, por los proveedores, por los precios, etcétera, 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 se vuelve súper importante creer en sí. Y por acá les quiero compartir como algo súper alineado a esto, y es que de una u otra forma es más importante el que primero cree en ti que el que te compra, porque es que el que te compra ya está creyendo, pero antes de generar como esa compra y esa venta y ese cierre de ese negocio, el creer se vuelve súper importante, quizás energética, quizás simbólicamente, pero es un primer acto de decir, hey, voy a vos, me gusta lo que haces, estoy contigo y creo en ti. Entonces, creo que ese tema de la creatividad se vuelve valioso cuando lo conectamos con ese crear y con ese creer. Hay que hacer lo que se pueda, con lo que haya, lo que se sepa y lo que se tenga. Aquí me quiero detener y les quiero compartir una anécdota, una de las anécdotas más valiosas que, que digamos han marcado mi carrera musical, pero también mi experiencia personal. ¿Cómo les parece que yo alrededor del año 2018 se me presentó la oportunidad de salir del país, de emprender mi primera gira global a nivel de España, en Madrid, y de Berlín, en Alemania? Fue una de las cosas más increíbles y las más aterradoras por todo lo que se supone no debió haber pasado, pero pasó. El cuento es muy largo, pero básicamente pasó esto. Yo estaba cursando la universidad, estaba aproximadamente en el sexto semestre de la carrera como comunicador social y periodista, y teníamos que hacer un trabajo para una materia que se llama Imagen uno. Y para ese trabajo necesitamos crear un perfil audiovisual, que es básicamente crear un documental pequeño de alguien que haga algo, ya sea un artista, un cantante, un bailarín, un emprendedor, lo que sea. Y alguien, un compañero me eligió, porque en ese momento pues como que me dedicaba aún de una forma de una manera muy informal, y eligió, me dijo, comparse, me gusta lo que haces, esto y lo otro. Hicimos el documental sobre Escalante en ese momento y se produjo. Ese material le llegó al profesor y al hermano de este profesor que estaba radicado en Brasil,
eh, tenía conexiones con el gobierno de Alemania, con el gobierno, pues con el área administrativa encargada de la parte cultural de Berlín en Alemania, y para ese momento se estaba generando como una conexión para un intercambio cultural. Este profesor llega, conoce mi proyecto, conoce mi proceso, me acerca y me dice: yo no sabía que vos hacías música, no sabía que eso te gustaba, contame más, no sé qué. Yo le comenté, básicamente le vendí el proyecto, le vendí la idea, y me dijo: yo estoy trabajando con mi hermano para un intercambio cultural a Berlín, esto, lo otro, me comentó sobre el proyecto, y básicamente lo que le dije fue como: bien, pues no, pero yo qué puedo hacer ahí, qué puedo, qué, pues, como, ¿por qué me lo estás comentando? Me dijo de una forma como muy escueta, como así, huevo, no, pues para que te vayas para Berlín con los calles, y es tu música. Y como este camino es como tan, de tantas ilusiones, de tantas falsas luces, de tantas falsas estrellas, yo en un principio no creí, pero 3 meses más tarde estaba montado en un avión rumbo hacia Berlín. Era mi primera experiencia saliendo de Colombia. Sin embargo, en medio de mi inexperiencia, de mi ignorancia, de no saber cómo gestionar un viaje con personas desconocidas a otro país, ¿cómo les parece que eh, mi maleta no llegó a la escala? Hicimos escala en España. Mi maleta viajó desde Medellín directamente a Alemania, entonces me quedé un día sin ropa. La escala que hicimos en España, al otro, pues debía viajar al otro día hacia Berlín, pero mi tiquete, mi itinerario no estaba previsto como se había comprado el itinerario de las demás personas, de los demás compañeros de la gira. Mi itinerario estaba previsto para que el mismo día que llegara a España se viajara hacia Berlín. Es decir, yo no tenía por qué hacer escala, yo no sabía. Yo me descuidé, era la primera vez, era un niño, pues pasaron mil cosas y básicamente no supe hasta que el manager en ese momento me dijo como: hagamos check-in antes de, para verificar que estemos pues como en orden, no tengamos como ningún tipo de inconveniente mañana. Hicimos check-in. Naturalmente, el check-in estaba bloqueado porque ya había perdido mi vuelo. Para hacer ese viaje yo tuve, pues yo con mi familia en su momento, tuvimos que endeudarnos para hacer que las cosas pasaran, y me atacó pues entré en un ataque de ansiedad por todo lo que significaba estar tan lejos de mi hogar, tan lejos de mi casa, sin comunicación, sin plata. No llevaba suficiente dinero como para decir voy a comprar otro tiquete y otro más para poder devolverme. Básicamente, lo que hicimos fue recorrer todo el centro de Madrid buscando una solución, una oportunidad, mirando cómo hacíamos. Nos tuvimos que devolver ese día ya en el hotel, nos tuvimos que volver para el aeropuerto, hacer una fila de 3 horas, no nos atendieron, después otra fila, no habíamos comido, no tenía ropa, el frío estaba pegando durito. Mm, Finalmente mi manager decide prestarme el dinero para poder llegar a Berlín. Al otro día llego a Berlín, mi maleta tampoco había llegado, y literalmente sobreviviendo 12 días en Europa con 50.000 pesos y 2 monedas de 500 en el bolsillo, fue una de las experiencias más increíbles y más cesas que he podido atravesar. También porque la cereza del pastel es que para devolverme para mi país, eh, el tiquete para salir de Berlín también se había literalmente autocancelado, porque si no viajé en el viaje, si no tomé el vuelo inicial, pues ellos básicamente cancelan el otro tiquete de regreso. Entonces, después de ese momento entré en una depresión, además de la crisis económica, además de la depresión, además de la tristeza, además de todas las voces que decían: te lo dije, te fuiste, no me hiciste caso, etcétera. Fue una locura lo que pasó. Sin embargo, eh, ese hecho de creer en mí, de creer sobre todo en el proceso, de disfrutarme el proceso, de hacer lo que pueda hacer con lo que sepa, con lo que tenga y lo que sabía en ese momento, digamos, es un testimonio que les comparto, y que si de una u otra forma conectan con lo que les estoy diciendo, sé que será muy valioso para cuando lleguen esos momentos de crisis, esos momentos de angustia y de ansiedad, que son
muy constantes y que son muy probables de que a todos nos pasen en cualquier etapa, en cualquier momento de este camino. Entonces, es una locura, pero a partir de ahí entendí la importancia no solamente de vender un producto, no solamente de tener un cliente, no solamente de presentarme como un músico, como un emprendedor, como un artista, como un creativo, sino de crear una marca que se distinguiera de todos los 1000 artistas emergentes de esta ciudad, de todos los 5000 emprendedores y emprendimientos de nuestra ciudad, para decir, esto es lo que soy, esto es lo que hago y esto es cómo lo hago, ¿cierto? En ese orden de ideas, yo les quisiera compartir a todos ustedes un entregable y un insumo con unas preguntas para empezar a construir la marca personal, ¿cierto? Estas preguntas yo se las compartiría en una presentación editable para que tengan la oportunidad de ir pues como respondiendo en las cinco preguntas que sé que les darán muchísimo foco con respecto a lo que ustedes tengan en este momento, a lo que les hace falta, a lo que quieran y hacia dónde quieren redirigir su proyecto, con lo que tengan, con lo que sepan y con lo que saben en este momento. La primera pregunta nos encamina hacia el punto de partida. El punto de partida para empezar a crear una marca personal básicamente se redirige al tema del autoconocimiento. Y ese tema del autoconocimiento nos lleva también a un autodescubrimiento de quiénes somos, de cuál es nuestra historia, cuál es la historia que respalda y que garantiza mi proceso, de lo que estoy viviendo. Porque lo que yo estoy viviendo en este momento, las historias que yo estoy viviendo y atravesando en este momento, son las mismas historias a través de las cuales yo estoy conectando y generando una comunidad en torno a esa marca personal de mi proyecto, de mi emprendimiento. Entonces, digamos que ese tema del autoconocimiento se vuelve súper relevante a la hora de empezar a construir como todo este camino, precisamente por eso, porque pues no podemos intentar llegar a conocer a tu público, a tu audiencia, si antes no te conoces a ti mismo, no conoces tu propio proyecto, no conoces lo que quieres, lo que eres, lo que proyectas, porque una cosa es lo que tú creas proyectar, pero otra cosa muy distinta puede llegar a ser lo que el otro está sintiendo o lo que estás generando, proyectando en el otro. Entonces se vuelve como súper importante generar como ese equilibrio entre esos dos aspectos. Segundo, empezar a trazar, perdón, a trabajar en objetivos trazables, alcanzables y medibles. Eso se vuelve súper valioso y súper importante porque, en un segundo, por favor. Eso se vuelve súper valioso, súper importante, porque los objetivos son los que nos van a encaminar y los que nos van como a encuadrar dentro de unas metas específicas que yo les recomiendo sean como con estas tres variables, que sean metas trazables, es decir, con trazables me refiero a que con los recursos que tú tengas en este momento, las puedas materializar, las puedas alcanzar. Y lo conecto con la segunda parte de que sean alcanzables, y es que si bien está súper bien que las metas o los objetivos o los logros que te plantees sean aspiracionales, sean grandes, porque literal hay que soñar en grande también, pues que para este momento en el que tengas tu proyecto, tu emprendimiento, sea algo que puedas alcanzar, ya sea en un corto, mediano o largo plazo, pero que se pueda alcanzar, que se pueda tangibilizar, buscando la forma, haciendo que las cosas pasen, pero que si esté dentro de pues como dentro de tu rango de hacer lo posible. Y por supuesto, objetivos medibles, y con los objetivos medibles digamos que me sirve muchísimo a mí, en el caso mío, hacer como comparativos, preguntándote, ¿con qué empiezo? ¿Con qué cifras empiezo?
con qué cifra de clientes empiezo, en qué número de seguidores empiezo, con qué productos empiezo vendiendo y qué productos quiero empezar a vender mañana. Y hacer ese comparativo nos va a permitir como medir esas cifras y esas estadísticas para definir si los objetivos están cumpliéndose o debemos hacer como ajustes que nos puedan ayudar a tangibilizar y materializar esto. Lo tercero es pensar en tu comunidad como una unidad, preguntándote quién es tu audiencia, ¿cierto? Ese tema de como una unidad es básicamente pensar en la audiencia como el grupo de personas que se conectan con el propósito de tu marca, y con ese propósito quiero decir con tus creencias, con tus valores, con la forma en cómo lo dices, con qué lo dices, no solamente con lo que vendes, sino y sobre todo con lo que transmites. Y también ese tema a la hora de comunicarlo se vuelve importante como mencionar los canales y los medios y los formatos a la hora de comunicarlo, porque no todos los formatos y no todos los medios aplican de la misma medida para todas las marcas en general. Entonces hay que ser súper cuidadosos y súper detallistas, súper cautelosos con cómo estoy llegando a mi audiencia, cuestionándote si la forma en como yo le estoy llegando a mi audiencia, si es la forma en que a mi audiencia le guste que yo le llegue. Sino estudiar diferentes alternativas y diferentes medios y caminos para eso, para conectar con la audiencia, pensando que es un grupo de personas conectadas con lo que tú representas, inspiras, aspiras y proyectas como marca personal. La cuarta pregunta justamente nos dice, selecciona y optimiza los canales de difusión, tanto digitales como físicos. Ahí quisiera hacer como un énfasis en el canal físico, porque si bien todos sabemos, las redes sociales, los canales digitales, videos, reels, etcétera, 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 pues es algo súper importante que debemos tener súper presente en nuestro plan de contenidos digitales para poder generar esa audiencia dentro del mundo virtual y digital, pero yo les aconsejaría no descuidar del todo el medio físico a la hora de conectar con tu audiencia. ¿Por qué? Porque se vuelve importante la experiencia que generamos a la hora de conectar o sí, de conectar a través de un canal físico con una persona. Porque no es lo mismo tú leer una imagen desde tu computadora, desde tu cel, desde tu tablet, a que te llegue, por ejemplo, un souvenir con una tarjetica física impresa, personalizada con el nombre de tu cliente. Entonces se vuelve también como valioso analizar cuáles canales sí, cuáles canales no y cuáles canales en cuáles medidas, ¿cierto? Entonces como generar también un equilibrio, vuelvo y repito, no todo aplica de la misma forma para todas las marcas, pero digamos que es una brecha que les amplío y que les abro como para que tengamos en cuenta ambos canales. Seguimiento. Hay que hacerle por ahí he escuchado una frase muy coloquial que lo que no se sigue se pierde y es real. Entonces, les mencionaba mucho con el tema de los objetivos, por ejemplo, el preguntarnos dónde empezamos, dónde vamos, dónde estamos y a dónde queremos llegar. Entonces se vuelve vital, ¿cierto? Que todo ese plan trazable y estratégico encontremos las formas de medirlo y de seguirlo para efectuar, pues para evaluar si efectivamente lo que estamos diseñando y planeando, si se está generando valor como nosotros queremos que genere valor en la audiencia, en las personas que no solamente te compran, sino que también te siguen y te creen. Y recuerden que también el tema reputacional se vuelve bien interesante a la hora de empezar a conectar y a crear una comunidad, porque es este camino no es fácil, es un camino de mucho tiempo, de consistencia, de coherencia, de paciencia, pero es un camino lleno de propósito y de muchísimo valor. Lo que sí es fácil es perder la reputación.
es manchar una reputación. Entonces, el cuidar esos pequeños detalles, teniendo súper presente que todo comunica, hasta lo que no creemos hasta lo que no creemos que comunica, puede llegar a ser lo más diciente en el otro. Entonces, esa reputación que creamos a partir como de la construcción de tu marca se vuelve básicamente como tu guía y como tu faro. Chico, listo. Hasta aquí llegamos. Los que están por ahí, eh, les podemos compartir a través del equipo de Taller A los entregables, el entregable, perdón, con las 5 preguntas que les acabo de resumir para que puedan empezar a responderlas y tener como un norte a la hora de empezar a construir. Les dejo mi info de contacto en caso tal de que haya alguna duda, pregunta, inquietud, comentario, observación, sugerencia. También ese tema del networking, que no lo mencioné ahora en tal espacio, pero ese tema poder de conectar, de compartir con el otro, de socializar con las demás personas, así no tengan que ver directamente con el nicho, con tu mercado, con tu sector, pues yo creo que un contacto nunca está de más. Entonces, por aquí les dejo pues mi información donde pueden encontrarme, mi número de WhatsApp y por supuesto las redes sociales como WhatsApp, como Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es todo. Gracias a todos por estar aquí, por la paciencia, por creer y espero que de una u otra forma mi charla también haya servido para poder aportarles de alguna u otra forma a todo lo que ustedes han venido construyendo durante este proceso tan lindo de crear, de creer y de